Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a irnos hasta el versículo 29 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra de Dios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Desde que empezamos este estudio de Mateo 24, hemos intentado colocar cada versículo de una manera correcta en la línea de tiempo. Es decir, hemos intentado colocar cada señal, cada evento en un momento concreto. Y lo bueno de este versículo de hoy es que Jesús nos facilita ese trabajo de interpretación porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El propio Señor es el que nos está diciendo cuándo ocurrirá lo que va a decir a continuación. El otro día, hablando del arrebatamiento de la iglesia, te dije que que hay personas que creen que el arrebatamiento será antes de la tribulación, otros que creen que será durante la tribulación, y luego hay otros que ni siquiera creen que va a haber arrebatamiento. Pero en este caso no hay lugar para dobles interpretaciones. Todo esto que Jesús está hablando de lo que sucederá en el cielo, él mismo está dejando claro que será inmediatamente después de la tribulación. Por lo tanto, hasta ahora, lo que hemos visto es todo lo que ha de suceder antes, que es el tema, de las guerras, de las pestes, temas de los terremotos en diferentes partes. Después dará comienzo la semana 70 de Daniel, que son esos 7 años de tribulación. A la mitad de esa semana ocurre lo que la Biblia denomina como la abominación desoladora. Es entonces cuando Apocalipsis nos habla de las 7 trompetas y Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y en el versículo 52 dice que a la final trompeta nosotros seremos transformados, seremos arrebatados. Y entonces aquí en la tierra ocurrirán esos 3 años y medio de gran tribulación. 3 años y medio que, como Jesús dice en este capítulo 24 de Mateo, en el versículo 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y cuando esos 7 años terminen, inmediatamente después, dice Jesús, que ocurrirá las siguientes señales. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos van a ser conmovidas. ¿Sabes qué? Me gusta mucho la palabra que usa Jesús cuando dice inmediatamente, porque esta palabra la podríamos conectar al versículo 22, cuando dijo que aquellos días van a ser acortados por causa de los escogidos. Y cuando interpretábamos el otro día este versículo, nos dábamos cuenta que el Señor no está haciendo referencia a que los días de 24 horas van a durar menos, porque eso no tiene sentido alguno, sino que aquellos días hacen referencia a todo el tiempo en general y que todo lo que ha de suceder, que está escrito en la Biblia, va a ser de una manera rápida, de una manera continuada, y va a ser así por el bien de los escogidos. Por eso las señales ocurrirán inmediatamente. Todo va a ir muy rápido. Entre una señal y otra no va a haber un gran lapso de tiempo. Estas señales que Jesús está anunciando aquí no es algo nuevo. Oye, quizá para ti, para mí sí, pudiera ser como una novedad, pero para el judío de la época, en absoluto. Estas señales de las cuales Jesús está hablando aquí ya fueron anunciadas, fueron profetizadas por el profeta Joel en el capítulo 2 y en el versículo 31, cuando dijo que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Y por qué ocurrirán todas estas señales?, te preguntarás. Si te das cuenta, cada vez que ha pasado algo crucial para la humanidad, este planeta y también el mundo celestial es
es como que también han participado de esto. Me explico. En el momento más importante que este mundo ha vivido, que como todos sabemos es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos 44 y 45, que en ese momento el sol se oscureció, dejando toda la tierra en tinieblas. Y recordemos que este evento, este suceso, ocurrió a mediodía, que es cuando en teoría el sol debería estar más fuerte que nunca. Otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, la caída en pecado del ser humano, que la encontramos en Génesis capítulo 3. Eso fue un evento crucial para la humanidad. Y dice la Biblia que cuando el hombre pecó, la tierra cambió y comenzó a producir espinos y cardos. Podríamos hablar también de cómo el aumento de la maldad en la tierra produjo, dice la Biblia, que se abriesen las fuentes, las cataratas del gran abismo, como enseña Génesis capítulo 7, versículo 11, trayendo a la tierra lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Otro momento crucial para el ser humano es cuando el propio Dios quiere descender y estar entre el ser humano para entregarle su palabra. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 18, que todo el monte Sinaí humeaba y se estremecía en gran manera. Podríamos hablar también de cómo el Mar Rojo se abrió delante de Moisés, o cómo el río Jordán se detuvo delante de Josué, o cómo también dice el libro de Josué en el capítulo 10, versículo 13, que se nos dice que el sol y la luna se detuvieron para que Josué pudiese seguir batallando. En resumidas cuentas, lo que te quiero decir es que toda la creación de Dios también está involucrada de alguna manera en la obra de Dios. El apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 22, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Jesús está diciendo que inmediatamente después de la tribulación y justo antes de su regreso, el sol se oscurecerá. Como consecuencia, la luna no va a dar resplandor, lógicamente. Todos sabemos que la luna no tiene luz propia, sino que simplemente refleja la luz del sol. Por eso, cuando el sol se oscurece, por ende, la luna también pierde su brillo. Y todo eso afectará de tal manera al universo que las estrellas del cielo caerán, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta expresión, las potencias de los cielos, está haciendo referencia a los poderes, a las fuerzas o a la autoridad que se ejerce en el cielo. Vamos a leer un versículo para que lo entendamos. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 12, nos dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y atentos, y contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, cuando termine la tribulación y antes de la venida de Jesús, veremos cómo toda esta tierra se va a conmover, incluso todo el mundo espiritual también será sacudido. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Porque lo que está a punto de ocurrir, no creas, no pienses que es un evento menor, sino es el momento culminante de todos los tiempos. Oye, estamos hablando que lo que justo después va a ocurrir es que el Rey del universo regrese a la tierra y va a venir para establecer su reino visible entre nosotros. Por eso no solo la tierra se va a estremecer, sino que también los cielos. Hebreos, en el capítulo 12, versículo 26 dice, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Quieres que te explique este mensaje de una manera más sencilla, de una manera más práctica para que lo puedas entender mejor? Mira, quizá no es el mejor ejemplo, pero te garantizo que ahora sí que lo vas a entender perfectamente cuando te diga esto. Hace un poco tiempo atrás, a principios de año del 2026, Estados Unidos entró en Venezuela para detener al que hasta ese momento era el presidente del país, Nicolás Maduro. Y a partir de ahí, Donald Trump se posicionó como el presidente. Bueno, unos días después puso a esta mujer, a Delcy Rodríguez. Pero lo que te quiero decir es que ese cambio de gobierno de un hombre a otro, de un presidente a otro,
produjo unas señales, produjo unas situaciones cuanto menos llamativas que todos pudimos ver por televisión. Esos aviones, bueno. Por lo tanto, este mensaje del versículo 29 no solamente nos habla de un mundo que va a colapsar, sino que el mensaje principal, el mensaje central, es que el gobierno de este mundo va a cambiar de manos. Ahora será Jesús el que tome el control de mando sobre este mundo, que cambiará definitivamente, porque el Rey de Reyes, Jesucristo, reinará para siempre. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias porque es cierto, Señor. Es cierto lo que dice tu palabra. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Cada mañana nos bendices. Cada mañana nos das una nueva oportunidad, Señor. Y nos colmas con bienes, con favores, con tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es tan clara, es tan detallista en lo que ha de suceder y en cómo nosotros tenemos que responder. Gracias, Señor, por todo lo que tú has dejado plasmado en tu palabra. Ábrenos el entendimiento para que lo entendamos todo bien, Señor, para que podamos ser entendidos en los tiempos. Gracias, mi Dios, te amamos, te bendecimos y nuestro deseo es servirte hasta el último de nuestros días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.